Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ahora vamos a hablar de un tema muy extenso y que muy extenso de este tema y muy importante, porque vamos a hablar de cómo una ideología es indoctrinada o es indoctrinada, es introducida a una nación completa. A una nación completa y cómo ese proceso de convencer a una nación casi completa de aceptar una ideología. Muchas veces una de las grandes preguntas es que cómo que pasan estos genocidios, cómo fue que el holocausto pasó, o sea, que el régimen nazi pasó, cómo fue que tantos genocidios que hizo la Unión Soviética, cómo fue que sucedió, cómo que pasan tantos genocidios, cómo que, o sea, cómo es este proceso. O sea, eso no es una cosa de la noche a la mañana. Eso no es, porque tú coges a cualquier ser humano normal y tú le das un arma y dices, mata a una persona normal, un ciudadano normal. Esa persona va a rechazar eso que tú estás diciendo, o sea, un ciudadano normal. Pero entonces tú tendrías que indoctrinar a esa persona, convencer a esa persona psicológicamente para que haga eso que tú dices, asesinar a alguien o lo que sea. Entonces, una nación completa, eso es un proceso que lleva muchos años. Lleva muchos años, pero es un proceso, y vamos a hablar de ese proceso, de cómo. Yo voy a tratar de hacer dos videos. Uno, este primer podcast es cuando una nación no, el proceso es, como decimos en inglés, smooth. O sea, un proceso que no tiene prácticamente ningún tipo de obstáculo. Pero voy a hablar de otro proceso, de cuando realmente la idea tiene sus obstáculos y cuando realmente las ideas tienen sus obstáculos en países que no ha funcionado y por qué no ha funcionado este tipo de la ideología, cuando se trata de meter una ideología y no funciona, ¿verdad? Pero primero, para este proceso de indoctrinamiento de una nación completa son 5 pasos. Ok, el primer paso es la creación de la ideología. O sea, toda nuestra realidad, todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad, fue porque alguien antes lo pensó. Eso lo había dicho ya Platón, lo que es el idealismo, lo que es la filosofía de las ideas. De que todo lo que yo veo en mi realidad, primero fue alguien que lo pensó. El vaso de café que yo tengo enfrente de mí, fue alguien que pensó en diseñar ese vaso de café, en esa idea. Eh, Siempre, todo lo que viene en la realidad vino por un teólogo o vino por un filósofo. Una de esas dos personas. Ya sea cualquier tipo de realidad que está alrededor de mí. Cómo diseñar una casa, primero tuvo en mi mente, o en la mente de un ingeniero, un arquitecto, alguien así. Entonces, ya vemos que la ideología primero viene por ejemplo, el filósofo y crea la idea. Por ejemplo, Karl Marx, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, por ejemplo, el mismo Sócrates, Aristóteles, Platón. O sea, crean la idea. Muchas veces esa idea ya ha sido creada por muchos años, pero alguien la busca, alguien la encuentra, alguien la descubre, esa idea. Y entonces, con esa ideología, ¿verdad? Entonces ya viene el filósofo crea la idea. Ese es el primer paso. El segundo paso es la presentación de la idea a la élite. Es decir, tú tienes, como dijimos en el ejemplo del primer ejemplo que dije, o sea, tú agarras, si tú quieres hacer que una persona mate a alguien, por simple y sencillamente, una persona que realmente no te ha hecho nada, que sea un asesino, tú tienes que llegar al cerebro de esa persona.
Tú tienes que, por medio de psicología, tratar de llegar al cerebro de esa persona. ¿Y cuáles son los cerebros de la persona? De las naciones. La élite. Las élites son realmente lo que lideran una nación. Entonces el filósofo presenta la idea, convence a la élite de que esa idea es buena. Ellos convencen a la élite. Bueno, ¿cómo ellos lo hacen? Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, ¿quién le presenta la idea de Friedrich Nietzsche? Creó la idea. Él creó la idea, por ejemplo, del fascismo, pero la hermana de Nietzsche fue que le presentó la idea al partido fascista. Fue que los escritos de Friedrich Nietzsche fue ella que se lo presentó. Eh, Muchas veces los filósofos tienen sus credenciales. Es decir, el filósofo no llega, o sea, no llega como cualquiera. Oh, mira, yo escribí esto y mira. La élite no, la gente inteligente, la gente de poder no van a aceptar esa idea simple y sencillamente porque cualquiera lo dijo. O sea, el filósofo tiene que tener un PhD, tiene que ser un poquito reconocido para él poder codearse con la élite y presentarle esa idea a la élite. O no solamente a la élite, o pueden ser gente poderosa, pueden ser generales, pueden ser gente militares, que dice, oye, yo estoy de acuerdo con esa idea. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Tenemos el caso, por ejemplo, de Giovanni Gentile. Giovanni Gentile él daba clase en Italia de filosofía. Él era profesor de filosofía y él fue que creó realmente la palabra fascismo, fue él que la creó, aunque Friedrich Nietzsche ya había dado su primera pincelada de lo que era. Pero Giovanni Gentile cogió de Nietzsche y fue el que creó el término fascismo. Y entonces él trabajaba con Mussolini y trabajaba con Hitler. Entonces ellos el desarrollo de la idea, tú primero llega a la élite, tú primero llega a la gente de poder. Esto es lo que tú tienes que hacer, a los partidos políticos, a los partidos, por ejemplo, Karl Marx se juntó con Friedrich Engels. Friedrich Engels tenía dinero. Y Friedrich Engels prácticamente, según dicen la fuente, que Friedrich Engels prácticamente mantenía a Karl Marx. Karl Marx no tenía ni siquiera que trabajar. Lo de Karl Marx era simplemente escribir y desarrollar. O sea, Friedrich Engels creyó en Karl Marx. Entre los dos crean el comunismo. Escriben el capitalismo entre los dos. El capital. Pero Friedrich Engels tenía dinero. Él era una persona, o sea, ese es el punto de convencer a una persona que tenga dinero, que sea una élite, convencerlo de esas ideas. ¿Verdad? En el caso de Karl Marx también, o sea, esa idea también se presentó al partido bolchevique, que era el partido de Lenin, el partido que Lenin gobernaba. Entonces, y el partido bolchevique fue el más, eran dos partidos, el otro no me recuerdo cómo se llama, pero eran dos partidos. El bolchevique era el más estricto, el más radical, por así decirlo. Entonces tú tienes que llegar, cuando tú llegas, tú tienes que presentar esa idea a la élite, al convencer a la élite de que eso es lo que tú necesitas hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. Esta es la idea, este es el camino que hay que seguir. ¿Qué pasa? Que después de que tú convences a la élite, entonces la élite le da recursos, busca los recursos para regar esa idea a lo que son las masas. A lo que son las masas. O sea, ¿cómo ellos hacen esto? Regularmente ellos buscan a alguien que tenga mucho talento, de convencimiento, que sea un buen orador, que sea un buen escritor, ¿verdad? Que sea un buen presentador para que comience a regar esa idea, como a regar la idea. Y muchas veces una de las estrategias
una de las estrategias que cogen es que ellos, para que esa persona sea leal, porque lo que ellos tratan es de que no haya obstáculos, de que nadie se le oponga. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo fue posible? Hubieron gente que se le opusieron a Hitler, pero no tuvieron mucho éxito en oponérsele a Hitler. ¿Pero cómo fue? Bueno, porque ya el proceso, el plan, era que nadie se le opusiera, que todo el mundo aceptara eso así, de esa manera. Bueno, en el caso, por ejemplo, ellos regularmente lo que vemos en lo que nosotros vemos, el patrón es que la élite busca gente con talento, pero que no tiene ningún tipo de oportunidad de progresar. Y que regularmente son personas con cierto tipo de disfuncionalidad. Son fáciles de manipular. Por ejemplo, tenemos el caso de Hitler. Hitler tenía su problema. Tenía su problema psicológico. Y Hitler trató muchísimas cosas. Hitler trató de ser muchas cosas y no pudo. Hitler trató de ser artista, de ser pintor y no pudo. Y trataba y trataba y trataba y no podía. Entonces, pero Hitler, ¿qué tenía Hitler? Hitler tenía una gran habilidad para hablar, para convencer a las personas, ¿verdad? Tenía una gran capacidad de oratoria, una gran capacidad, pero Hitler tenía problemas. Entonces él tenía una capacidad para hablar, para convencer a la persona, y cogen a Hitler. Fíjense que Hitler es como el ícono del partido. Porque él tenía esa capacidad para convencer, tenía esa capacidad para hablar. Por ejemplo, tenemos el caso también de Stalin. Por ejemplo, Lenin en el partido, ¿verdad? En el partido bolchevique, que fue Lenin. Vamos a decir que Lenin era la élite ya. Lenin coge a Stalin. Stalin viene de una familia disfuncional. A Stalin le pegaba mucho, su papá le pegaba. Pues, se cree que su papá llegaba a la casa ebrio y le pegaba a él, le pegaba a su mamá. Hubo una ocasión que le dio tan duro a Stalin que Stalin botó sangre. Stalin tenía problemas de un brazo roto y quiso siempre ser militar, pero nunca pudo porque tenía el brazo roto. ¿Te entiendes? Pero Stalin fue leal a Lenin de una manera que Stalin hacía lo que Lenin le decía. Si había que matar, Stalin mataba. Si había que hacer protestas violentas, Stalin la hacía. Stalin hacía cosas lo que Lenin le dijera. Entonces ellos cogen personas, regularmente cogen personas de clase muy pobre, no tienen ningún tipo de capacidad, le dicen, oye, únete a mi causa, yo te voy a apoyar, pero la persona tiene un talento. La persona tiene un talento. La persona tiene un talento de eso, de convencimiento, un talento. O sea, Stalin era decisivo, era una persona que no le tenía miedo a nada, que era completamente decisivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que ellos llenan el país con todo tipo de medios, por ejemplo. Entonces ellos riegan la idea, tanto sea por radio, televisión, escritura, escriben mucho, presentándole a la gente la idea de eso. El maestro de lo que dicen el maestro de la propaganda, que trabajaba con Hitler, ¿verdad? Los nazis fueron los primeros que utilizaron medios modernos, como la radio, la televisión, y los regaron, haciéndole creer que los judíos principalmente eran malos, que los judíos eran malos, y que por los judíos habían perdido la Primera Guerra Mundial, cosas así. Entonces, ellos riegan esa idea, ellos como que evangelizan a la población con esas ideas. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía no es suficiente con regar la idea. Ellos tienen que convencer a la gente de que ese es el camino que ellos tienen que coger. Hay un camino de convencimiento de esas ideas
y ellos destruyen cualquier tipo de ideología que esté en contra, y usan cualquier medio para destruir. Estamos usando como ejemplo lo que es el fascismo y lo que es el comunismo, lo que son las extremas. Ellos usan cualquier medio para destruir. Ellos destruyen cualquier tipo de oponente. Por ejemplo, ellos hacen debate. Ellos comienzan hacen debate y destruyen y le demuestran: mira, tú, mi idea es mejor que la tuya. Tratan de ganar debate si pueden, de ganar debate con la gente, ¿verdad? Tratan de ganar debates. Ellos persiguen personas, la persecución de personas que están en contra de la ideología, asesinar personas. Ellos lo limitan. Ya cuando la persona que ellos escogen que es leal y gana primero tiene que tener control, bueno, ser presidente, llegar a ser líder de la nación, para que después venga el convencimiento y el indoctrinamiento de la población. La élite ayuda a esa persona, a ese pope que ellos utilizan, que es leal, lo ponen como líder de la nación. Ya vemos que Hitler gana por su forma de convencimiento, por su cosa. Entonces viene y Lenin gana precisamente usando a Stalin, haciendo tanta protesta, que el rey, el zar, como le dicen en Rusia, tuvo que poner a Lenin como primer ministro. De tanta la protesta, era tan incontrolable las protestas, que el zar tuvo que poner a Lenin como primer ministro, y Lenin terminó siendo el primer ministro de Rusia, por así decirlo, y entonces terminó, por así decirlo, controlando a Rusia. Entonces, pues, cuando tú llegas a esa etapa, que tú llegas ya a ser presidente, a ser líder, entonces viene la indoctrinación en masa. La indoctrinación en masa. Primero, el paso anterior era convencer a la gente. La misma gente dice: sí, este es el líder que nosotros necesitamos, esta es la idea que nosotros necesitamos, porque el líder es que va a materializar la idea, es que la va a materializar, siendo presidente, siendo líder. ¿Qué pasa? Que la misma gente, porque ellos convencen a la gente, viene la indoctrinación, destruyen a cualquier tipo de ideología, ¿verdad? Persiguen personas, limitan la libertad de expresión. O sea, tú tienes que limitar la libertad de expresión. Cuando una persona viene con otra idea y dice: oye, esa idea no está muy bien, tú limitas la libertad de expresión. Entonces la persona nadie tiene derecho a hablar, nadie tiene derecho a expresarse, ¿verdad? Ellos le limitan la libertad de expresión. Ellos muchas veces usan hacen este tipo de cosas, mienten, ¿verdad? Para que la gente usan la desinformación. Los comunistas en el tiempo de Stalin se utilizó mucho la desinformación, la mentira, para hacerle ver a la gente de que su idea es la mejor, de que su ideología es la mejor, presentando muchas veces que la otra es peor, pero muchas veces por desinformación, muchas veces por mentira, muchas veces burlándose de personas también, burlándose: oh, tú sí eres estúpido, tú sí eres, cuando en realidad la otra idea es la correcta, pero ellos dicen: eso es una estupidez, tú eres un estúpido, se burlan de la persona. Y hay un caso que pasó principalmente con Ravi Zacharias, sí, el del escándalo, pero hubo algo que él dijo cuando él estuvo vivo, que cuando él daba sus charlas, que él, cuando Rusia, como que deja, como cuando la Unión Soviética se destruye, y Rusia como que decide como ponerse como más o menos como los otros países, más o menos por el medio, como aceptar un poquito el capitalismo. Cuando ellos invitan a Ravi Zacharias, y el que lo invita es un general, y cuando él lo ve, el general le dice:
Nosotros necesitamos algo así. Estoy parafraseando lo que él dijo. Lo pueden buscar en YouTube. Él le dijo como que nosotros necesitamos que usted nos ayude a ver cómo nosotros reconstruimos, como que a ver cómo ellos reconstruyen Rusia, porque son más de 60 años creyendo una mentira. So, eso fue lo que dijo Ravi Zacharias. O sea, son tantos años creyendo una mentira que esto ha creado esta cosa, sabemos o sea, esta destrucción. Entonces necesitamos ver cómo podemos volver, o sea, cambiar la forma, reformar a Rusia de esta forma. Hasta el día de hoy de un poquito se ha ayudado, pero como quiera. Entonces están mirando que todavía cuando se indoctrina en la mente, otra cosa que hacen es la educación, educar a la nueva generación, meter ese indoctrinamiento en las escuelas, meter ese indoctrinamiento en las universidades, ¿verdad? Se meten en las universidades, como hemos dicho antes, una de las materias que ellos les gusta es principalmente filosofía, lo que son las humanidades, para poder meterle a la gente teología, cosas así, para ellos poderle meter a la gente esa doctrina, a la nueva generación, indoctrinarlo. Claro. Entonces, al final lo que viene es la manipulación de masas. Como dijimos al principio, ya cuando tú te le metiste a la mente a una persona, ya esa persona hace lo que tú le pidas. Cuando tú le metiste en la mente, oye, agarra y asesina a cualquiera sin que te haya hecho nada, la persona lo hace porque ya hay una manipulación. Entonces, hasta el punto, incluso cuando comenzó, yo no recuerdo si fue en Santo Domingo o fue aquí, que yo leí un artículo en una revista acerca de lo que fue, de lo que es el Islam. Entonces, uno de los, yo recuerdo en una historia de que uno de los líderes de esa religión estaba sentado hablando con otro líder acerca y muy a lo lejos, y le estaba explicando, le estaba hablando como del control que ya él tenía sobre sus soldados. Y muy a lo lejos había un soldado haciendo guardia, como en una torre, algo así. Y sabemos que ahí abajo lo que existía era el mar, lo que estaba era el mar. Bueno, el líder simple y sencillamente hizo una señal con la mano y el soldado se tiró. Por la idea de que, bueno, si tú te mueres por la causa, tú vas a estar con un montón de vírgenes, ¿verdad? Esa es la fe de ellos. Allá en el cielo, cuando tú le metes esa indoctrinación, hacen lo que sea. Por eso es que vienen los genocidios, la muerte en masa, o sea, la muerte en masa, destrucción de building, cualquier building donde hagan algún tipo de oposición. Toda la nación piensa, habla y actúa de la misma manera. Si ustedes se fijan, casi todos actúan o piensan de la misma forma y nadie se atreve a estar en contra del líder. Estas son, entonces, por eso que vienen, eso viene un proceso de indoctrinación. Ya yo me pasé de los 20 minutos. Pero en el segundo video vamos a ver qué pasa cuando la idea no puede adentrarse tan fuerte en una nación, y por qué algunas naciones se ha tratado en algunas naciones, pero no se ha podido. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.